Imagina correr detrás del primer automóvil que viste en tu vida, con las zapatillas embarradas, el viento pegando en la cara y una mezcla de asombro y hambre en el pecho. Esa imagen, un niño pequeño persiguiendo un Ford Model T por las calles de su aldea, fue el inicio de una trayectoria que llevó a alguien nacido en la pobreza a crear una de las empresas más reconocidas del mundo. Esta es la historia de cómo un chico de 1906 transformó la curiosidad en máquinas en una leyenda llamada Honda. Nacido en 1906 en una región rural del Japón que aún se reconstruía y se transformaba tras la modernización de principios de siglo, el niño vio temprano la fragilidad de la vida. La familia vivía con lo justo, las pérdidas y las dificultades marcaron su niñez. Esa condición de carencia no extinguió su curiosidad, al contrario, la alimentó. Cuando apenas era un adolescente, la fascinación por los objetos mecánicos, por cómo una rueda giraba, por el susurro de un motor, lo empujó a tomar una decisión que cambiaría su destino. A los 15 años, en 1922, dejó su aldea y se trasladó a Tokio para buscar trabajo en talleres y aprender oficios prácticos que no se enseñaban en la escuela rural. Los primeros años en la ciudad fueron humillantes y formativos. Entró a trabajar en Art Shokai, un taller donde los aprendices empezaban por las tareas más humildes: limpiar, pulir, encargarse del café y aprender desde la base. Es fácil imaginar la vergüenza del joven que venía de un pueblo y que en plena ciudad era relegado a funciones domésticas. Pero también fue en ese lugar donde aprendió a mirar los motores con ojos diferentes, no solo como objetos a reparar, sino como sistemas que podían mejorarse. Su práctica constante y su habilidad manual pronto llamaron la atención. No tardó en convertirse en mecánico y después, por su destreza con motores y su capacidad para resolver problemas, ascendió hasta liderar talleres en Hamamatsu. En los primeros años como mecánico se cruzaron dos pasiones que lo definirían: la técnica y la velocidad. Compitió en automovilismo amateur y obtuvo victorias que le dieron algo más que reconocimiento. Le ofrecieron la evidencia de que sus manos podían convertir la teoría en resultados medibles. En 1924, en una de esas carreras, alcanzó una velocidad que rondaba los 120 kilómetros por hora, una cifra que, para aquellos años y para alguien que empezaba desde cero, significaba haber rozado límites. Esa experiencia alimentó su ambición. Ya no se trataba solo de arreglar coches, sino de entender cómo mejorar cada componente. Con los años llegó el paso decisivo: crear. Fundó una pequeña empresa llamada Tokai Seiki, que se dedicó a fabricar piezas para motores, en especial pistones y anillos de pistón. Aquí comenzó una de sus obsesiones técnicas. Los anillos de pistón son, en esencia, las finas fronteras entre la cámara de combustión y el cárter del motor. Su ajuste correcto evita pérdidas de compresión, humo excesivo y desgaste prematuro. Lo que parecía un detalle minúsculo, un aro metálico, se convirtió en la pieza por la que su reputación se pondría a prueba. Los primeros intentos no fueron fáciles. Toyota, que ya empezaba a consolidarse como un actor industrial, rechazó algunas de sus piezas por considerarlas defectuosas. Fue un golpe duro. No solo había inversión económica en esas piezas, sino también años de aprendizaje y esfuerzo. En lugar de claudicar, decidió aprender más. Viajó a fábricas y universidades, habló con metalúrgicos, estudió tratamiento térmico y procesos de fabricación. Probó aleaciones, cambió dimensiones y revisó tolerancias. En 1939 logró desarrollar pistones que superaron pruebas rigurosas y atendieron las exigencias del mercado. No fue un triunfo instantáneo, ni una demostración de genialidad aislada. Fue el resultado de ensayo y error, de viajes, de conversaciones con técnicos y, sobre todo, de la perseverancia por mejorar un detalle que muchos subestimaban. Pero la historia no es línea recta. El país entró en un periodo de militarización y de control estatal de la industria. La Segunda Guerra Mundial transformó fábricas en bienes estratégicos, desplazó mano de obra y somete a muchos talleres a la escasez. La empresa sufrió desvíos de producción, su personal fue reclutado y eventualmente la fábrica fue alcanzada por los golpes de la guerra. Bombardeos y un terremoto, junto con la presión económica, destruyeron instalaciones y paralizaron proyectos. En 1945, ante la magnitud de la devastación, vendió lo que quedaba a Toyota. Era el punto más bajo.
Años de trabajo convencionales y de inversión técnica parecían borrados por la historia. Lejos de rendirse, la catástrofe despertó creatividad. Japón entero buscaba soluciones prácticas para la vida cotidiana en tiempos de escasez. Transporte barato, piezas reparables, motores sencillos. Fue en ese contexto que surgió una idea notable por su simplicidad y eficacia: adaptar motores ligeros y compactos para impulsarlos sobre bicicletas. En 1946, con el país en ruinas y la demanda de movilidad creciendo, funda el Honda Technical Research Institute, un pequeño laboratorio de ingenios donde la experimentación práctica volvió a ocupar el centro de la escena. Allí, con recursos limitados y mucha inventiva, su equipo trabajó para concebir un motor que fuera asequible, fiable y fácil de montar. En 1947 apareció el motor Type A, un motor pequeño y resistente, pensado para ser acoplado a marcos sencillos y multiplicar la movilidad cotidiana. La idea de tomar soluciones ya existentes, motores de pequeños generadores o de uso militar, y adaptarlas a la vida civil fue el núcleo de su filosofía. No reinventar el complejo, sino simplificar lo necesario para que funcionara en las manos del usuario común. El enfoque dio frutos y en 1948 se oficializó la creación de la Honda Motor Company. No lo hizo solo, siempre reconoció la importancia de aliados. En ese momento apareció la figura de Takeo Fujisawa, un hombre de negocios que complementó las virtudes técnicas con capacidad para gestionar ventas, finanzas y expansión comercial. La alianza entre el ingeniero inquieto y el administrador prudente fue decisiva. Mientras uno insistía en el perfeccionamiento técnico, el otro convertía el producto en tienda, red de distribuidores y logística. El siguiente gran capítulo fue el Super Cub. Es difícil exagerar la relevancia de ese diseño. Compacto, fácil de manejar, económico y prácticamente indestructible, el Super Cub nació de una premisa práctica. No buscaba elegancia ni potencia, buscaba servir a millones que necesitaban un medio de transporte fiable para el día a día. Su diseño ofrecía un motor eficiente, un chasis resistente y un costo de operación bajo. El resultado fue masivo. El Super Cub no solo conquistó Japón, se transformó en símbolo de la democratización de la movilidad. En 1958, el Super Cub llegó a Estados Unidos con un precio competitivo que, junto a su confiabilidad, lo convirtió en un fenómeno inesperado para un mercado acostumbrado a motocicletas más potentes y estilosas. El reconocimiento no tardó. La obra de la compañía recibió premios y menciones, incluido un reconocimiento oficial que subrayó la contribución de la empresa a la industria nacional. El camino hacia la internacionalización no fue casualidad. La estrategia fue coherente con el ADN de la compañía: observar las necesidades reales, fabricar bien y crear redes de distribución sólidas. A medida que las motocicletas Honda multiplicaban su presencia en el mundo, el volumen de producción creció, así como la capacidad técnica de sus plantas. El trabajo en equipo se convirtió en una marca registrada. Los Tigres de Hamamatsu, técnicos y operarios anónimos, aportaban la pericia diaria que hacía posible la visión del fundador. Mientras tanto, Soichiro no ocultó su temperamento combativo. Era un perfeccionista que no temía probar cosas nuevas, pero tampoco se fascinaba con la fama. Su filosofía técnica se basaba en la práctica: aprender por intentos, documentar fallos y extraer lecciones. De sus fracasos surgieron mejoras, de sus errores, nuevas preguntas. Nunca presentó su historia como una serie de epifanías, prefirió que fuesen pruebas y ajustes constantes. La siguiente gran frontera fue el automóvil. La transición desde motocicletas hacia autos pequeños implicó no solo nuevos desafíos técnicos, sino también una decisión estratégica: entrar a competir en un área dominada por gigantes con mayor experiencia en producción masiva. Honda apostó por la innovación. El T360, un pequeño camión ligero, y el S500, un deportivo compacto, fueron los primeros pasos para mostrar que podían diseñar motores y chasis competitivos. Simultáneamente, la pasión por el rendimiento llevó a la creación de monoplazas de competición.
Los proyectos RA271 y RA272 en la Fórmula 1 marcaron la ambición de la empresa por probar sus límites en el ámbito más exigente de la ingeniería automotriz. La culminación de ese esfuerzo fue una victoria histórica en México en 1965 que demostró que una compañía nacida de la posguerra japonesa podía ganar en la arena global frente a los mejores. La crisis del petróleo de principios de la década de 1970 trajo un nuevo desafío, la necesidad de vehículos más eficaces en consumo de combustible y más limpios en emisiones. Honda respondió con soluciones técnicas específicas. En 1972 lanzó el Civic, un automóvil compacto que incorporó innovaciones para mejorar la eficiencia de la combustión. Una de esas soluciones técnicas fue el uso controlado del vórtice de combustión. En términos sencillos, provocar un movimiento compacto y ordenado de la mezcla aire-combustible dentro de la cámara para que se queme más uniformemente, lo cual aumentaba la eficiencia y reducía emisiones. Gracias a ese enfoque, el Civic ganó reputación por su economía y por su capacidad para enfrentar regulaciones más estrictas sin sacrificar funcionalidad. El éxito del Civic fue también un triunfo estratégico. Demostró que una empresa con raíces en motocicletas podía adaptarse, innovar y competir en el segmento automotriz global. En 1973, Soichiro se retiró de la gestión activa. Fue un retiro que no borró su huella. La cultura que dejó, la insistencia en el aprendizaje, la tolerancia al error productivo, la valorización del trabajo colectivo, siguió definiendo a la compañía. Falleció en 1991, pero su legado quedó vivo en fábricas, en las manos de los técnicos y en millones de vehículos que circularon por el mundo. A lo largo de esta narración hay tres contrastes que repiten la lección central: la pobreza frente a la innovación práctica, el fracaso frente al aprendizaje, la ruina de la guerra frente a la reinvención posbélica. Su vida no fue una fábula de éxitos sin dificultades, sino un mapa de decisiones repetidas bajo presión. Elegir aprender cuando parecía más fácil abandonar, invertir en técnicas poco glamorosas como los anillos de pistón, confiar en aliados que complementaran sus habilidades y aceptar que cada error contenía una pista para mejorar. Si esta historia te está inspirando y quieres seguir descubriendo cómo surgieron otras grandes empresas y figuras de la industria, suscríbete ahora para no perderte los próximos episodios. Regresemos a algunos detalles que ayudan a comprender mejor los saltos técnicos. Cuando hablamos de pistones y sus anillos, estamos ante componentes que trabajan en condiciones extremas, temperaturas altas, fricciones intensas y golpes continuos. Un anillo defectuoso puede permitir que los gases de combustión se filtren hacia el cárter, disminuyendo potencia y causando consumo excesivo de aceite. Lo que Soichiro y su equipo hicieron fue optimizar tolerancias, mejorar tratamientos térmicos y probar aleaciones hasta encontrar combinaciones que resistieran el ritmo de la producción industrial. Este tipo de mejoras, que parecen pequeñas, multiplican la vida útil de un motor y la satisfacción del cliente, dos factores críticos para que una marca sobreviva y crezca. En el periodo de reconversión posguerra, la creatividad fue práctica. Tomar motores compactos diseñados para generadores o equipos militares y readaptarlos para impulsar bicicletas demandó imaginación ingenieril. Reducir peso, simplificar la transmisión y asegurar que el consumidor sin experiencia pudiera mantener el producto. El resultado del Type A y de las primeras unidades fue la prueba viviente de que la innovación no siempre nace de grandes laboratorios, con equipos sofisticados. A veces, surge en talleres modestos donde la presión económica obliga a proponer soluciones asequibles y robustas. La expansión internacional implicó desafíos de otra naturaleza. Entender mercados diferentes, crear redes de servicio, adaptar diseños a gustos y regulaciones locales. La decisión de entrar a Estados Unidos en 1958, con modelos competitivos en precio, fue arriesgada, pero reflejaba una convicción. Si el producto resolvía una necesidad real, encontraría su público. La reacción estadounidense fue una mezcla de sorpresa y aceptación. El Super Cube demostró que la movilidad accesible podía tener un impacto masivo. No todo fue éxito inmediato. En el camino hubo errores de cálculo, piezas que no aguantaron pruebas de vida útil y momentos en los que la compañía tuvo que reestructurar líneas productivas. Pero la cultura de la empresa fomentó que esos errores se documentaran y se corrigieran con rapidez.
La figura de Takeo Fujisawa como gestor pragmático permitió que las decisiones financieras y de expansión se tomaran con balance. Mientras Soichiro presionaba por perfeccionar soluciones técnicas, Fujisawa protegía la salud financiera y organizativa de la empresa. Juntos, formaron una dupla que equilibró audacia técnica y prudencia comercial. La entrada triunfal en la Fórmula 1 con los monoplazas RA271 y RA272 fue más que una cuestión de prestigio. La competición ofrecía un banco de pruebas extremo para nuevas soluciones de motor y chasis. En la F1 se empujaban límites que luego servían para mejorar vehículos de producción. La victoria en México en 1965 no fue simplemente una victoria deportiva. Fue la confirmación de que la ingeniería de Honda podía estar a la altura de los mejores equipos del mundo. Esa conquista impulsó la confianza de la marca y su reconocimiento global. El Civic de 1972, por su parte, representó la capacidad de la compañía para anticipar necesidades sociales. Fue un automóvil diseñado no solo con criterios estéticos o de potencia, sino con la eficiencia y el respeto por regulaciones ambientales en mente. La tecnología del vórtice de combustión, cuando se explica sin tecnicismos, es una manera de optimizar la mezcla aire-combustible para que la combustión sea más completa y menos contaminante. Esa apuesta técnica ayudó a que el vehículo fuera bien recibido en mercados con normas cada vez más exigentes. La figura de Soichiro también merece una reflexión humana. Era un hombre de gusto austero, concentrado en resolver problemas concretos y con poca paciencia para ceremonias inútiles. Su trato con trabajadores fue duro en ocasiones, pero también estaba dispuesto a escuchar soluciones que vinieran de la fábrica. Valoraba la práctica por encima del discurso teórico y premiaba la iniciativa. No era infalible, cometió errores estratégicos y hubo etapas en que su temperamento dificultó negociaciones. Sin embargo, supo rodearse de personas que equilibraron sus impulsos. Trabajadores leales, técnicos creativos y administradores que consolidaron mercados. Reconocer esas contradicciones no reduce su figura, la humaniza. La expansión hacia la automoción y la participación en la Fórmula 1 ilustran un rasgo esencial, la sensibilidad por la prueba. En la competición, cada centésima cuenta. En la producción masiva, cada pieza y cada proceso pueden definir la diferencia entre rentabilidad y pérdida. Honda integró ambas mentalidades, la del taller que experimenta y la de la fábrica que necesita reproducibilidad. Mantener ese balance fue una de las grandes contribuciones de Soichiro a la industria japonesa. Demostrar que la excelencia técnica puede coexistir con la capacidad de producir en volumen. Las cifras ayudan a comprender la magnitud del fenómeno. Desde la llegada del Super Cup a los mercados globales hasta las décadas de expansión en los 60, 70 y 80, millones de unidades permitieron que la compañía creciera hasta niveles que pocos en su origen imaginaron. Esas cifras no solo hablan de ventas, hablan del empleo creado, de la cadena de proveedores que se fortaleció y de la transformación de regiones industriales, especialmente en áreas como Hamamatsu, donde fábricas, talleres y conocimiento técnico se consolidaron en torno a la empresa. Hay además un componente cultural, la idea de que la ingeniería debe responder a problemas reales y cotidianos. Esa filosofía se tradujo en productos que no buscaban impresionar con complejidad innecesaria, sino resolver la necesidad del usuario con fiabilidad. Ese enfoque se volvió un sello identitario, soluciones claras, mantenimiento sencillo y un compromiso con la durabilidad. Al mirar el mapa completo, es inevitable reconocer la combinación de factores que permitieron que un niño pobre se convirtiera en el fundador de una compañía global. La curiosidad temprana por las máquinas, la disciplina del trabajo manual, la experiencia en talleres, la persistencia técnica para resolver problemas menores que resultaban fundamentales, la capacidad de aprender de errores, la alianza con gestores capaces como Fujisawa y la respuesta a demandas sociales concretas en tiempos de crisis. No hubo una fórmula mágica, sino una suma de decisiones repetidas bajo presión, muchas pruebas fallidas y algunas soluciones acertadas. También es importante subrayar lo que no fue. No fue solo una historia de genio solitario. El mito del creador único es cómodo, pero la realidad fue colectiva. Obreros, ingenieros, distribuidores y socios jugaron papeles decisivos. La grandeza de la compañía fue el resultado de habilidades distribuidas, de un tejido humano que trabajó para transformar una visión en operación diaria. El legado de Soichiro Honda se expresa en varias dimensiones. Primero, en la cultura corporativa que instaló.
experimentación, tolerancia al error productivo, cuidado por la calidad de las piezas y compromiso con el usuario. Segundo, en la industria japonesa, Honda fue parte de un movimiento más amplio que convirtió al país en potencia manufacturera. Tercero, en la tecnología, soluciones como motores eficientes y el impulso a la producción en serie, que se combinaron para ofrecer productos accesibles. Finalmente, en el sentido social, millones de personas pudieron acceder a movilidad asequible, lo que transformó economías locales y la rutina de la vida diaria. Al final, la historia de este hombre nacido en 1906 es sobre cómo la pobreza puede ser un motor para el ingenio cuando se combina con una ética de trabajo y una curiosidad incansable. No es una historia sin sombras, hubo fracasos, decisiones erróneas y momentos en que la ruina parecía irreversible. Pero si algo enseña su trayectoria es que la resiliencia cotidiana, esa capacidad de enfrentarse al suelo una y otra vez y volver a levantarse, puede, con disciplina y alianza, transformar la vida de una sola persona y a la larga de millones. Soichiro se apartó de la gestión en 1973. Pasó a un segundo plano, pero la empresa siguió siendo fiel a los principios que había impulsado. En 1991 falleció, dejando una marca indeleble en la industria automotriz. Su nombre quedó ligado a fábricas, a modelos icónicos como el Super Cube y el Civic, y a una forma de concebir la ingeniería como servicio práctico a la sociedad. Esa huella se sostiene hoy en cada asiento de motocicleta, en cada motor bien afinado, en cada fábrica que continúa articulando innovación con producción en masa. La lección final es sencilla y compleja a la vez. La innovación no siempre nace en los grandes laboratorios ni de ideas grandilocuentes. Muchas veces nace en manos sucias de aceite, en talleres humildes donde la curiosidad encuentra problemas concretos para resolver. La diferencia entre abandonar y perseverar está en la decisión diaria de probar una vez más, de aprender del error y de rodearse de quienes complementan tus debilidades. Esa fue la vía que, paso a paso, permitió que un niño que corrió tras un Ford Model T construyera la legendaria Honda. Si esta historia te movió, compártela con alguien que valore la combinación entre ingenio y perseverancia. Y si quieres seguir explorando la vida detrás de otras leyendas de la industria, quédate suscrito. En el próximo documental profundizaremos en la historia de otra marca que también cambió la movilidad en el siglo XX.